Desde la infancia nos enseñaron que el dinero es algo tangible, billetes, monedas, números en una cuenta bancaria. La escuela nos preparó para trabajar por él, pero nunca nos enseñó a cuestionar su verdadera naturaleza. Sin embargo, los ricos, aquellos que dominan el juego financiero, saben que el dinero va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Es un sistema, un mecanismo de control, y entender sus reglas es lo que separa a quienes prosperan de aquellos que se quedan atrás. Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, siempre ha desafiado la forma tradicional de pensar sobre el dinero. Nos enseñó que los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Y ahora está haciendo algo que puede parecer sorprendente para muchos. Está invirtiendo en Bitcoin. Pero, ¿por qué? Para entender esta decisión, primero debemos comprender cómo Kiyosaki ve el sistema financiero actual. Siempre ha advertido sobre los peligros del dinero fiduciario, aquel creado por los gobiernos sin un respaldo real, basado únicamente en la confianza de la población. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el dólar y otras monedas del mundo han sido impresos sin límite, generando inflación y reduciendo el poder adquisitivo de las personas con el tiempo. Mientras la mayoría de las personas cree que ahorrar dinero es una estrategia segura, Kiyosaki nos enseña que esto es un error fatal. Guardar dinero en el banco significa verlo perder valor cada día, ya que los gobiernos continúan imprimiendo más dinero, desvalorizando el que ya existe. Los ricos protegen su riqueza, invirtiendo en activos que preservan y multiplican su valor, como bienes raíces, metales preciosos como el oro y la plata, y, más recientemente, Bitcoin. Pero, ¿qué hace que Bitcoin sea tan especial para Kiyosaki? ¿Y cómo encaja esta criptomoneda en su visión de la libertad financiera y la protección contra crisis económicas? Vamos a explorar estas cuestiones en profundidad y entender por qué cree que esta podría ser una de las mayores oportunidades de nuestra generación. Para comprender por qué Robert Kiyosaki está invirtiendo en Bitcoin, es fundamental adentrarse en su visión sobre el dinero y la economía global. Siempre ha enfatizado que la educación financiera es lo que separa a los ricos de los pobres y que la mayoría de las personas está atrapada en un sistema diseñado para mantenerlas dependientes de un salario. Este sistema se basa en un concepto clave, la depreciación del dinero con el tiempo. Kiyosaki considera el dinero fiduciario, como el dólar, el euro y el real, como dinero falso, ya que los gobiernos y los bancos centrales pueden imprimirlo a su antojo. Esto significa que su valor se erosiona constantemente debido a la inflación. Ha advertido sobre esto durante décadas, pero los eventos recientes han hecho esta realidad aún más evidente. La pandemia, por ejemplo, llevó a los gobiernos a imprimir billones de dólares para sostener sus economías, lo que aceleró aún más la inflación global. Y aquí es donde entra Bitcoin. A diferencia del dinero fiduciario, Bitcoin tiene una oferta limitada. Solo existirán 21 millones de unidades. Esto lo convierte en un activo escaso, similar al oro, lo que significa que no puede ser inflacionado de la misma manera que el dinero tradicional. Kiyosaki entiende que, en un mundo donde los gobiernos desvalorizan sus monedas para pagar sus deudas, poseer activos que no pueden ser manipulados políticamente es una forma de proteger y hacer crecer la riqueza. Pero Kiyosaki no ve a Bitcoin solo como una reserva de valor, sino como una revolución financiera. Así como Internet descentralizó la información, Bitcoin descentraliza el dinero, elimina intermediarios como bancos y gobiernos, permitiendo que las personas tengan control total sobre sus propios activos. Para alguien como Kiyosaki, que lleva años enseñando sobre la importancia de salir del control del sistema financiero tradicional, esta es una idea extremadamente poderosa.
Además, entiende que el futuro pertenece a quienes pueden anticipar los cambios, así como los inversores visionarios que compraron oro antes de las grandes crisis financieras. Quienes adquieren Bitcoin hoy podrían estar protegiéndose de un colapso del dinero tradicional. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo está estructurando Kiyosaki sus inversiones en Bitcoin? ¿Y qué aconseja a quienes desean seguir este camino? Para entender mejor la lógica de Kiyosaki con respecto a Bitcoin, debemos observar cómo construye su riqueza. Su enfoque siempre ha estado en adquirir activos que generen flujo de caja y ofrezcan protección contra crisis financieras. Invierte en bienes raíces porque le proporcionan ingresos pasivos a través del alquiler, en oro y plata porque son reservas de valor históricas, y ahora en Bitcoin porque lo considera el oro digital del siglo XXI. Analizando la trayectoria económica reciente, Kiyosaki ve señales claras de una posible crisis financiera global. Advierte sobre los riesgos del aumento de la deuda gubernamental, el posible colapso del dólar y la pérdida de confianza en el sistema financiero tradicional. En medio de este panorama, Bitcoin surge como una alternativa sólida. Mientras el dinero impreso pierde valor, Bitcoin se vuelve más valioso, precisamente porque su escasez está programada y es inmutable. Otro aspecto clave que lo motiva a invertir en Bitcoin es su resistencia a la censura, a diferencia del dinero tradicional, que puede ser confiscado, congelado o devaluado. Bitcoin ofrece algo que Kiyosaki valora profundamente: la libertad financiera. Él cree que, en tiempos de turbulencia económica, los gobiernos pueden imponer más restricciones sobre el dinero de las personas, como ya ha ocurrido en varios países. Bitcoin, al ser descentralizado, escapa de este control, permitiendo que cualquier persona tenga total posesión de su riqueza sin depender de bancos ni gobiernos. Pero Kiyosaki no es ingenuo respecto a los desafíos de Bitcoin. Sabe que es una clase de activos volátil, sujeta a caídas bruscas de precio en el corto plazo. Sin embargo, no invierte con la mentalidad de un especulador que busca ganancias rápidas, sino con la visión a largo plazo de alguien que entiende la transformación financiera en curso. Para él, cada caída en el precio de Bitcoin representa una oportunidad de compra, un concepto que él llama comprar la liquidación de la crisis financiera. Ante este panorama, ¿cómo puede un inversor común aplicar estos principios en la práctica? ¿Cómo proteger su riqueza y al mismo tiempo aprovechar la revolución que Kiyosaki cree que está ocurriendo? Para quienes desean seguir la visión de Robert Kiyosaki e iniciar su camino en Bitcoin, el primer paso es entender que este activo no debe tratarse como una apuesta a corto plazo, sino como una inversión estratégica a largo plazo. No lo ve como una forma de enriquecimiento rápido, sino como un mecanismo de protección contra el colapso financiero que, según él, se avecina. Una de las lecciones más valiosas que Kiyosaki enseña es que la verdadera riqueza no proviene solo de cuánto dinero ganas, sino de cuánto de ese dinero conviertes en activos reales. Siempre enfatiza que la clase media y los más pobres tienden a mantener su riqueza en dinero y productos financieros tradicionales, como cuentas de ahorro y fondos bancarios, los cuales son constantemente erosionados por la inflación. Los ricos, en cambio, colocan su dinero en activos como bienes raíces, metales preciosos y cada vez más en Bitcoin. El concepto fundamental aquí es la protección contra la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Imagina a alguien que guardó dinero en el banco durante 10 años. Hoy, ese dinero compra mucho menos que antes, porque la inflación ha reducido su valor. En cambio, quienes invirtieron en activos escasos, como el oro o Bitcoin, vieron crecer su patrimonio, ya que estos activos se han revalorizado con el tiempo. Esta es la lógica que sigue Kiyosaki y que incentiva a sus seguidores a adoptar. Otro punto que siempre enfatiza es la necesidad de educación financiera. Antes de invertir en Bitcoin,
o en cualquier otro activo, es esencial estudiar y comprender cómo funciona. El error de muchos inversores principiantes es entrar al mercado sin conocimiento, movidos únicamente por el hype o el miedo a perder una oportunidad. Kiyosaki siempre aconseja que las personas aprendan sobre la tecnología detrás de Bitcoin, cómo funciona la blockchain y por qué esta criptomoneda representa una ruptura con el sistema financiero tradicional. Además, también destaca la importancia de la diversificación. Aunque cree firmemente en Bitcoin, Kiyosaki no pone todo su patrimonio en un solo activo. Sigue invirtiendo en bienes raíces, oro y plata, manteniendo un enfoque equilibrado. Para quienes desean seguir esta estrategia, la clave es empezar poco a poco, invertir solo lo que estén dispuestos a mantener a largo plazo y nunca depender exclusivamente de un solo tipo de inversión. Robert Kiyosaki no solo invierte en Bitcoin, sino que también cree que el futuro de las finanzas globales será transformado radicalmente por esta criptomoneda. Para comprender su perspectiva, es necesario analizar cómo ve los próximos años y qué eventos podrían impulsar aún más la valorización de Bitcoin. Uno de los principales factores que Kiyosaki señala es la inevitable devaluación del dólar y otras monedas fiduciarias. Con los gobiernos imprimiendo dinero sin control para pagar sus deudas y sostener economías debilitadas, el poder adquisitivo de la población seguirá cayendo. La inflación ya está erosionando los salarios y los ahorros de las personas, y según Kiyosaki, esto es solo el comienzo. Cree que veremos un colapso del sistema monetario actual, donde las monedas tradicionales perderán aún más valor y la gente buscará refugio en activos escasos como el oro, la plata y Bitcoin. Otro factor crucial es el aumento de la adopción institucional de Bitcoin. Inicialmente, esta criptomoneda era vista como una inversión de nicho, asociada únicamente a entusiastas de la tecnología y pequeños inversores, pero hoy, grandes empresas, fondos de inversión e incluso bancos tradicionales están comenzando a invertir en Bitcoin como parte de sus reservas financieras. Este movimiento, según Kiyosaki, es una señal clara de que Bitcoin está dejando de ser un activo especulativo y convirtiéndose en un pilar del nuevo sistema financiero global. Además, Kiyosaki cree que la tecnología blockchain, que sustenta a Bitcoin, tiene el potencial de descentralizar no solo el dinero, sino todo el sistema financiero. Actualmente, los bancos y los gobiernos ejercen un control absoluto sobre las finanzas de las personas. Pueden bloquear transacciones, congelar cuentas y manipular tasas de interés. Bitcoin ofrece una alternativa a este sistema, permitiendo que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, tenga control total sobre su propio dinero sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, Kiyosaki también advierte sobre los desafíos que Bitcoin podría enfrentar. Sabe que los gobiernos no renunciarán fácilmente al control del dinero. Es posible que se implementen regulaciones más estrictas para dificultar el acceso a Bitcoin, y los bancos centrales ya están desarrollando sus propias monedas digitales para competir con las criptomonedas descentralizadas. Pero él cree que, a largo plazo, Bitcoin seguirá creciendo precisamente porque su mayor fortaleza es aquello que el sistema tradicional no puede ofrecer: escasez, descentralización. Ante este panorama, ¿cómo puede un inversionista prepararse para aprovechar al máximo esta revolución? ¿Cómo tomar decisiones inteligentes sin caer en las trampas comunes del mercado? Para beneficiarse de la revolución de Bitcoin y adoptar la mentalidad de Robert Kiyosaki, es fundamental contar con una estrategia de inversión bien definida. No recomienda simplemente comprar Bitcoin por impulso, sino adoptar un enfoque inteligente y disciplinado, basado en principios sólidos de educación financiera. El primer paso para cualquier inversionista es entender que la volatilidad es parte del juego.
Muchas personas tienen miedo de entrar en el mercado de Bitcoin porque ven sus bruscas fluctuaciones de precio. Pero Kiyosaki lo ve de otra manera. Para él, las caídas de precio representan oportunidades de compra. Suele decir que los ricos compran cuando el mercado está en pánico y venden cuando hay euforia. Esta mentalidad lo llevó a invertir en oro y plata en los momentos adecuados. Y ahora aplica el mismo principio a Bitcoin. Otro punto que enfatiza es el concepto de Dollar Cost Averaging, DCA, que consiste en comprar pequeñas cantidades de Bitcoin de manera regular, sin importar el precio. Esta estrategia permite que el inversor construya su posición con el tiempo sin necesidad de predecir los altibajos del mercado. Como siempre enseña Kiyosaki, el enfoque debe estar en el largo plazo, no en ganancias rápidas. Además, destaca la importancia de proteger las inversiones. A diferencia del dinero en el banco, que se puede acceder fácilmente con una tarjeta o una aplicación, Bitcoin requiere precauciones especiales en términos de seguridad. Kiyosaki recomienda que los inversores no dejen sus criptomonedas en exchanges, ya que estas plataformas pueden ser blanco de ataques o incluso declararse en quiebra. En su lugar, sugiere el uso de hardware wallets, carteras frías, que ofrecen una mayor protección contra robos o pérdidas de acceso. Otro aspecto crucial que menciona es la diversificación. Aunque Kiyosaki cree firmemente en Bitcoin, nunca coloca todo su patrimonio en un solo activo. Mantiene inversiones en bienes raíces, oro y plata, asegurando que su riqueza esté protegida de diferentes maneras. Para quienes desean seguir este camino, la lección es clara: no apuestes todo a Bitcoin, pero tampoco ignores el potencial de esta revolución financiera. Por último, Kiyosaki refuerza que el conocimiento es el mayor activo de un inversor. Siempre advierte que la mayoría de las personas pierde dinero porque invierte sin entender lo que está haciendo. Para él, la mejor manera de prepararse para el futuro es estudiar, aprender y tomar decisiones informadas. Pero ¿cuál será el impacto de Bitcoin en los próximos años? ¿Realmente puede reemplazar el dinero tradicional? ¿Y cómo están reaccionando los gobiernos y bancos centrales ante esta transformación? La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿puede Bitcoin realmente reemplazar el dinero tradicional? Para Robert Kiyosaki, la respuesta no es tan simple. No cree que Bitcoin vaya a sustituir por completo al dólar u otras monedas fiduciarias en el corto plazo, pero lo ve como un activo que puede coexistir y hasta superar a las monedas tradicionales como reserva de valor. Kiyosaki destaca que la gran ventaja de Bitcoin sobre el dinero tradicional es su descentralización. Mientras que el dólar, el euro y otras monedas son controladas por gobiernos y bancos centrales, Bitcoin no pertenece a ninguna institución. Esto significa que nadie puede simplemente imprimir más Bitcoin, como lo hacen los gobiernos con el dinero fiduciario para pagar sus deudas. Esta característica convierte a Bitcoin en una protección contra crisis financieras y en un refugio seguro para inversionistas que buscan escapar del control estatal sobre el dinero. Sin embargo, Kiyosaki advierte que los gobiernos y los bancos centrales no observarán esta revolución sin reaccionar. Ya estamos viendo cómo varios países están desarrollando sus propias monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, por sus siglas en inglés. Estas monedas digitales gubernamentales prometen modernizar el sistema financiero, pero Kiyosaki las ve con escepticismo. Cree que las CBDCs podrían utilizarse como herramientas de vigilancia y control, permitiendo a los gobiernos tener aún más poder sobre las finanzas de las personas. A diferencia de Bitcoin, que es descentralizado y resistente a la censura, las monedas digitales de los bancos centrales podrían ser programadas para restringir cómo, cuándo y en qué pueden gastar su dinero los ciudadanos. Otro factor que Kiyosaki observa es la creciente regulación sobre las criptomonedas.
A medida que Bitcoin gana más adopción, los gobiernos de todo el mundo han comenzado a imponer restricciones, crear impuestos sobre transacciones e incluso intentar prohibir el uso de criptomonedas en algunos casos. Para él, estas acciones son una señal clara de que Bitcoin se está convirtiendo en una amenaza real para el sistema financiero tradicional. Cuanto más intentan los gobiernos controlar o limitar Bitcoin, más evidente se vuelve su valor como alternativa al dinero estatal. Pero a pesar de estos desafíos, Kiyosaki sigue siendo optimista. Cree que la descentralización que ofrece Bitcoin es inevitable y que, a largo plazo, las personas se darán cuenta de las ventajas de tener un dinero que no puede ser inflacionado ni confiscado por los gobiernos. Compara el momento actual con los inicios de Internet. Al principio, muchos gobiernos intentaron regular y frenar su crecimiento, pero al final, la tecnología se impuso. Si observamos los grandes eventos económicos de las últimas décadas, queda claro por qué Robert Kiyosaki cree que Bitcoin jugará un papel crucial en el futuro. Siempre ha advertido sobre la fragilidad del sistema financiero global, destacando que las crisis son inevitables porque el dinero fiduciario se basa en deuda e impresión descontrolada y, según él, la próxima gran crisis podría ser la peor de todas. Kiyosaki ya ha predicho varias crisis, incluida la de 2008, cuando el mercado inmobiliario estadounidense colapsó debido a la burbuja hipotecaria. En aquel momento, reforzó sus inversiones en oro y plata para proteger su patrimonio. Hoy, ve a Bitcoin como una nueva herramienta de defensa contra un colapso aún mayor, el del propio sistema monetario global. Él argumenta que los gobiernos ya no pueden ocultar los daños causados por décadas de endeudamiento excesivo. La pandemia aceleró la impresión masiva de dinero, y ahora estamos viendo las consecuencias en forma de inflación creciente, inestabilidad en los mercados financieros y una pérdida de confianza en el dólar y otras monedas. Kiyosaki predice que, en algún momento, este sistema colapsará y aquellos que no estén preparados perderán gran parte de su riqueza. Bitcoin, por su propia naturaleza, se convierte en un activo estratégico en momentos de turbulencia. En países que ya enfrentan crisis severas, como Venezuela y Argentina, Bitcoin ha sido utilizado como una forma de escapar de la hiperinflación y del control gubernamental sobre el dinero. Kiyosaki cree que esta tendencia crecerá a nivel global a medida que más personas se den cuenta de que los bancos centrales no pueden garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Otro punto que menciona es la relación entre Bitcoin y la llamada guerra monetaria, con países como China y Rusia buscando reducir su dependencia del dólar. Hay un movimiento global para reconfigurar la economía mundial. En este contexto, activos alternativos como oro, plata y Bitcoin se vuelven cada vez más relevantes. Si el dólar pierde su estatus como principal moneda de reserva global, Kiyosaki predice que Bitcoin podría convertirse en una opción preferida para inversionistas que buscan protección contra la depreciación de las monedas tradicionales. Pero también advierte que la transición hacia este nuevo sistema no será fácil. Muchos aún resisten la idea de Bitcoin y los gobiernos harán todo lo posible para mantener el control sobre el sistema financiero. Sin embargo, para él, Bitcoin ya ha ganado la batalla de la credibilidad. Su red es más segura que nunca. La adopción institucional sigue creciendo y su valor como un activo escaso y descentralizado se hace más evidente con cada crisis financiera. Para prepararse para el futuro y aplicar la mentalidad de Robert Kiyosaki respecto a Bitcoin, es fundamental adoptar un enfoque estratégico. Siempre enfatiza que la riqueza no depende solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo proteges y multiplicas ese dinero a lo largo del tiempo.
Una de sus enseñanzas clave es que la libertad financiera solo es posible cuando sales del sistema tradicional, diseñado para mantener a las personas atrapadas en un ciclo de trabajar, gastar y pagar impuestos. Para él, Bitcoin representa un camino hacia esa libertad, ya que permite que cualquier persona tenga control total sobre su dinero sin depender de bancos, gobiernos o intermediarios financieros. Kiyosaki recomienda que los inversores vean Bitcoin como un activo de protección, al igual que el oro y la plata. No sugiere apostar todo en esta criptomoneda, sino considerarla una parte esencial de una estrategia diversificada para preservar la riqueza. Está convencido de que aquellos que se preparen ahora estarán protegidos cuando el sistema financiero tradicional finalmente colapse. Otro aspecto importante que menciona es la paciencia. Bitcoin ha pasado por múltiples caídas significativas a lo largo de los años, pero siempre ha logrado recuperarse y alcanzar nuevos máximos. Para Kiyosaki, esto no es motivo de pánico, sino una oportunidad. Sigue la estrategia de los inversores a largo plazo, quienes compran Bitcoin en momentos de caída y esperan su revalorización con el tiempo. Esta visión está alineada con su filosofía de que los ricos compran activos cuando la mayoría está vendiendo por miedo. Además, refuerza la importancia de la educación financiera. Muchas personas entran en el mercado de Bitcoin sin comprender cómo funciona y terminan cometiendo errores, como dejar sus activos en plataformas centralizadas o vender en momentos de pánico. Para evitar esto, Kiyosaki recomienda que los inversores aprendan a almacenar Bitcoin de forma segura, utilicen hardware wallets, carteras frías, y entiendan los fundamentos de la tecnología blockchain. Por último, recuerda que la clave de la libertad financiera está en la mentalidad. Mientras la mayoría de las personas sigue atrapada en el pensamiento tradicional de ganar un salario y ahorrar dinero en el banco, los ricos ven más allá. Invierten en activos que preservan y multiplican su valor con el tiempo. Para Kiyosaki, Bitcoin es parte de ese nuevo paradigma. La revolución de Bitcoin no solo impacta las finanzas individuales, sino que tiene el potencial de transformar toda la estructura económica global. Robert Kiyosaki cree que estamos siendo testigos de un cambio sin precedentes en la forma en que se entiende, utiliza y almacena el dinero. Y esta transformación podría ser tan profunda como la revolución de Internet. Él compara Bitcoin con Internet en los años 90. Al principio, pocos creían que Internet tendría un impacto real en la sociedad, y muchos gobiernos y empresas tradicionales intentaron resistirse a su expansión. Sin embargo, la tecnología siguió creciendo, volviéndose más confiable y accesible, hasta que finalmente se convirtió en una parte esencial de la economía global. Kiyosaki ve a Bitcoin siguiendo un camino similar. Hoy todavía hay resistencia y dudas, pero su adopción está creciendo rápidamente y cree que en unos años será una parte común del sistema financiero. Uno de los efectos más interesantes de Bitcoin, según Kiyosaki, es que puede ayudar a redistribuir la riqueza. Históricamente, el sistema financiero ha favorecido a los bancos, gobiernos y grandes corporaciones, mientras que las personas comunes han tenido pocas opciones para construir riqueza real. Bitcoin cambia esta dinámica al permitir que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, almacene y transfiera valor sin depender de intermediarios. Esto es especialmente relevante para quienes viven en países con economías inestables. En lugares donde las monedas locales sufren inflación extrema, como Argentina y Venezuela, Bitcoin ya se está utilizando como una alternativa segura al dinero tradicional. Kiyosaki cree que esta tendencia se expandirá a medida que más personas se den cuenta de que los bancos centrales no pueden proteger sus economías. Otro punto crucial que destaca es el impacto de Bitcoin en la soberanía financiera.
En el sistema actual, los gobiernos tienen control absoluto sobre el dinero de los ciudadanos. Pueden congelar cuentas, bloquear transacciones e incluso confiscar activos en ciertas situaciones. Bitcoin ofrece un nivel de libertad financiera sin precedentes, permitiendo que cada individuo tenga control total sobre su propio patrimonio, sin depender de bancos ni del Estado. Sin embargo, Kiyosaki también advierte que esta revolución no ocurrirá sin resistencia. Los gobiernos y los bancos centrales no cederán fácilmente su monopolio sobre el dinero. Predice que veremos más regulaciones, intentos de prohibir o limitar el uso de Bitcoin y la introducción de las monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, como una forma de mantener el control, pero cree que, a largo plazo, Bitcoin seguirá creciendo porque su propuesta es mucho más poderosa que cualquier restricción gubernamental. La revolución de Bitcoin no solo afecta a los inversores individuales, sino que tiene el potencial de transformar por completo la estructura económica global. Robert Kiyosaki ve este cambio como inevitable y cree que quienes no se adapten quedarán atrapados en un sistema financiero fallido. Él compara Bitcoin con Internet en los años 90. Al principio, muchas personas subestimaban su impacto y la consideraban una moda pasajera. Sin embargo, aquellos que identificaron su potencial temprano, como Jeff Bezos con Amazon o Larry Page y Sergey Brin con Google, construyeron imperios que hoy dominan el mundo digital. Kiyosaki cree que estamos en un momento similar con Bitcoin. Todavía hay escepticismo, pero su adopción está creciendo rápidamente, y quienes comprendan esta oportunidad ahora podrán beneficiarse enormemente en el futuro. Uno de los mayores impactos que prevé es la descentralización del sistema financiero. Actualmente, bancos y gobiernos controlan casi todas las transacciones financieras, estableciendo reglas, tarifas y limitaciones sobre cómo las personas pueden usar su propio dinero. Bitcoin cambia esta lógica, ya que permite transferencias directas entre individuos sin necesidad de intermediarios. Esto significa menos dependencia de los bancos y más libertad financiera para las personas. Además, Kiyosaki cree que Bitcoin puede ser una solución para la exclusión financiera. Millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a cuentas bancarias, pero pueden acceder a Bitcoin simplemente con un teléfono móvil y conexión a Internet. Esto crea nuevas oportunidades económicas para comunidades que antes estaban excluidas del sistema financiero tradicional. Otro impacto significativo será sobre las monedas fiduciarias. Kiyosaki argumenta que, a medida que más personas se den cuenta de la fragilidad del dinero impreso, la demanda por Bitcoin crecerá. Con un suministro limitado de 21 millones de unidades, su valorización será inevitable. Lo compara con el oro. Cuando la gente se da cuenta de que el papel moneda está perdiendo valor, busca activos escasos que preserven su poder adquisitivo. Sin embargo, esta transformación no ocurrirá sin resistencia. Bancos centrales y gobiernos están buscando formas de regular o incluso restringir el uso de criptomonedas. Algunos países ya han intentado prohibir Bitcoin, mientras que otros están desarrollando sus propias monedas digitales para competir con él. Kiyosaki ve esto como una señal de que Bitcoin se está convirtiendo en una amenaza real para el sistema financiero tradicional. Para quienes desean posicionarse inteligentemente en esta revolución financiera, Robert Kiyosaki recomienda una estrategia basada en conocimiento, paciencia y planificación. Enfatiza que no basta con simplemente comprar Bitcoin, sino que es fundamental comprender lo que representa y cómo integrarlo en un plan financiero sólido. Blockchain. Para él, invertir sin conocimiento es una receta para el fracaso, y la mejor manera de protegerse en este nuevo entorno financiero es aprender constantemente y mantenerse informado. El primer paso
según Kiyosaki, es desarrollar la mentalidad correcta. Siempre enseña que los ricos piensan a largo plazo, mientras que la mayoría de las personas busca ganancias rápidas. En el caso de Bitcoin, esto significa no dejarse llevar por las fluctuaciones de corto plazo y enfocarse en el valor fundamental del activo. Lo ve como una protección contra la devaluación de las monedas tradicionales, no solo como una especulación. Por eso, incluso en momentos de caída, sigue comprando más, convencido de su potencial de revalorización a largo plazo. Otro aspecto fundamental es la seguridad. Kiyosaki advierte que, a diferencia del dinero guardado en un banco, Bitcoin requiere que el inversor tenga total responsabilidad sobre su custodia. Recomienda usar hardware wallets, carteras frías, para proteger los activos contra hackers y estafas. También enfatiza la importancia de mantener un respaldo seguro de las claves privadas, ya que perder ese acceso significa perder los Bitcoin para siempre. Además, refuerza la importancia de la diversificación. Aunque es un gran defensor de Bitcoin, no invierte exclusivamente en él. Sigue apostando por activos como bienes raíces, oro y plata, creando una base sólida para su riqueza. Cree que en tiempos de incertidumbre económica, diversificar es clave para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Por último, un punto crucial es la educación continua. Kiyosaki siempre repite que el mayor activo de una persona es el conocimiento. Recomienda que los inversores lean libros, sigan las noticias del sector de criptomonedas y comprendan los principios de la tecnología blockchain. En su visión, aquellos que se eduquen y tomen decisiones informadas serán los que logren aprovechar al máximo esta revolución financiera. Cuanto más alguien entiende Bitcoin, más preparado estará para tomar decisiones informadas, en lugar de actuar con miedo o dejarse llevar por la euforia del mercado. Por último, Kiyosaki anima a las personas a dar el primer paso cuanto antes. Afirma que esperar el momento perfecto muchas veces significa perder las mejores oportunidades. En su visión, incluso una pequeña inversión inicial puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Lo importante es comenzar y seguir aprendiendo en el camino. Robert Kiyosaki siempre ha enseñado que la libertad financiera no proviene de un salario alto ni de ahorrar dinero en el banco, sino de poseer activos que aumentan su valor con el tiempo. Y para él, Bitcoin representa una de las mayores oportunidades de la historia para quienes quieren liberarse del sistema financiero tradicional y proteger su riqueza contra futuras crisis. A lo largo de este análisis, vimos cómo Kiyosaki ve a Bitcoin como una protección contra la inflación y la devaluación de las monedas fiduciarias. Lo compara con el oro y la plata, activos que han resistido el paso del tiempo y siempre han servido como refugio en momentos de inestabilidad económica. Sin embargo, Bitcoin tiene ventajas únicas. Su portabilidad, seguridad digital y autonomía frente a gobiernos y bancos centrales. También analizamos los desafíos que enfrenta Bitcoin, desde su volatilidad hasta las regulaciones gubernamentales. Sin embargo, Kiyosaki cree que estas dificultades son parte del crecimiento de la criptomoneda y refuerzan su importancia como un nuevo paradigma financiero. Para él, Bitcoin es una herramienta clave para quienes desean escapar del control estatal y tener total propiedad sobre su dinero. Para los inversores que desean seguir esta mentalidad, Kiyosaki sugiere empezar con poco, aprender sobre el mercado, proteger sus inversiones y tener paciencia. Cree que, a largo plazo, Bitcoin seguirá aumentando su valor a medida que más personas comprendan los problemas del sistema financiero actual y busquen alternativas. Su mensaje final es claro: el mundo está cambiando y quienes no se adapten quedarán atrás. Bitcoin aún no es comprendido por todos, pero la revolución financiera ya ha comenzado. La cuestión no es si esta transformación ocurrirá, sino quién estará preparado para aprovecharla.
La libertad financiera no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y acción. Y para Kiyosaki, invertir en Bitcoin es una de las herramientas más poderosas para garantizar un futuro financiero seguro e independiente. ¿Qué harás con esta información? ¿Ignorarás esta oportunidad o empezarás a prepararte para la nueva era del dinero? La decisión está en tus manos.